Hola chicos, buenas noches. Espero que ustedes estén súper bien y sus familias también. Hoy día nos corresponde revisar la clase 12, que corresponde al parlamentarismo. Y para que nos ubiquemos un poquito temporalmente, acá tengo un mapa que saqué de las mismas pruebas de nivelación que hace el gobierno, o sea, el ministerio, perdón. Y acá tenemos, nosotros estamos trabajando entre 1891 y 1925. 1891, que es cuando termina la guerra civil, el gobierno de José Manuel Balmaceda y este se suicida, hasta 1925, que es cuando se aprueba la nueva constitución con el gobierno de Arturo Alessandri Palma. A grandes rasgos, muy grandes rasgos, el parlamentarismo chileno, este periodo se trató de imitar el modelo, o sea, no se trató de imitar, se miró el modelo del parlamentarismo inglés y se aplicó a la realidad chilena con sus propios ajustes. Básicamente lo que pasó en este periodo es que el poder estaba concentrado en el Parlamento. El presidente no voy a decir que era básicamente un adorno, pero el Parlamento era el que concentraba todo el poder. Y tenía una serie de estrategias para regular las decisiones que tomaba el presidente. Entonces, por lo tanto, este tenía un rango de acción muy limitado. Básicamente, si al Congreso o a los parlamentarios no les gustaba, no lo dejaban avanzar. Una de sus estrategias, por ejemplo, era que interpelaban constantemente a los ministros del presidente, que es como las interpelaciones que hacen ahora también, pero estas eran constantes. Entonces, por ejemplo, algunos presidentes los hicieron cambiar de ministros, todo el plantel de ministros, los hicieron cambiarlo hasta 15 veces dentro de un mismo gobierno. Entonces, eh, esta actividad estaba hecha en base a dos recuadros, a partir de los cuales ustedes tenían que responder una serie de preguntas. Y la primera dice, como vimos en clases anteriores, la política era prácticamente propiedad de la aristocracia, la cual integraba el Partido Liberal y Conservador. Como consecuencia del parlamentarismo, el escenario político en el país cambió. Observando el mapa, explica con tus palabras qué cambios se observan en la participación de los ciudadanos en política, es decir, quiénes estaban participando ahora. Y lo que pasó es que, o sea, la respuesta es que durante el parlamentarismo se desarrolló muy fuertemente lo que fue la cuestión social, que eran todas estas malas condiciones laborales y sociales a las que estaba sometida la clase trabajadora, los sectores más populares y también los sectores medios, porque básicamente los que tenían mejor condición eran la clase alta en Chile. A pesar de que los sectores medios tuvieran un poco más de educación que los sectores populares, también carecían de leyes que los protegieran, leyes sociales y laborales. Por lo tanto, el abuso era para los dos sectores. Bueno, entonces lo que pasa es que estas condiciones se estaban produciendo desde fines del siglo XIX, a partir de esta pequeña industrialización que se dio a partir de la economía del salitre. Pero después, hacia 1920, la gente, los trabajadores y sectores medios comenzaron a organizarse. Primero hicieron organizaciones para apoyarse económicamente entre ellos, pero después empezaron a buscar también la representación política. Y en base a esta organización entonces, que fue bastante gradual, se formaron los partidos como el comunista, el socialista y el radical. Y estos representaban a la izquierda y al centro, que eran sectores que antes no estaban representados en política, no tenían ni parlamentarios ni partidos políticos. Como habíamos visto entonces, la derecha era básicamente la que concentraba la participación política en Chile. A pesar de que los últimos años del siglo XIX fueron de gobiernos liberales y los liberales eran un poquito más abiertos, por lo menos en teoría, a la participación política, de todas formas, como habían tantas condiciones que limitaban quién podía participar, por ejemplo, que solamente los que sabían leer y escribir podían votar, esto limitaba que solamente el 5% de la población pudiese participar en política. Por eso es que entonces era muy limitado quienes tenían acceso a esta participación. Y ahora entonces lo que pasa con el parlamentarismo es que como los sectores medios y populares se comienzan a organizar, comienza a ampliarse la participación política a diferentes sectores sociales. Ya no es una propiedad exclusiva de la derecha. Ahora, la segunda pregunta dice, el mapa señala las características y consecuencias de este periodo. Señala los tres mayores problemas de esta época, escoge uno e investiga en internet para explicar con tus palabras cómo incidió en el término del parlamentarismo. Entonces, las tres características eran estas, las que hicieron crisis en el sistema parlamentario. Primero, la inestabilidad del ciclo económico salitrero, después la cuestión social
y después los gobiernos oligárquicos. ¿En qué consistía cada una de estas? La inestabilidad del ciclo salitrero hace referencia a que después de la Primera Guerra Mundial y con la invención del salitre sintético por parte de los alemanes, disminuyó la demanda de salitre natural producido en Chile. A pesar de esto, solo disminuyó la producción, que el ciclo salitrero terminó finalmente. Perdón. A pesar de que disminuyó la demanda, el ciclo salitrero siguió adelante, pero al disminuir la demanda por salitre chileno, por una parte disminuyeron los ingresos del Estado y la poca asistencia social que había se vio más reducida aún, y también aumentó la cesantía, y esto le generó más presión al sistema parlamentario, porque la gente le pedía una solución para los problemas económicos y el sistema no era capaz de dárselo. Entonces, esta fue una de las causas que hizo crisis en el parlamentarismo. Después tenemos la cuestión social. Como explicábamos entonces, la cuestión social hace referencia a las malas condiciones laborales y sociales que se desarrollaron en Chile desde fines del siglo XIX. Ahora, producto de los comienzos de la industrialización, la migración campo-ciudad y la indiferencia de los gobernantes, se dio origen a un fuerte movimiento político proveniente de la clase trabajadora, y esto incluye también los sectores medios, la cual comenzó a amenazar la estabilidad del parlamentarismo porque le exigían soluciones, le exigían participación, y el poder que antes estaba concentrado en ellos tuvieron que empezar a compartirlo con los nuevos sectores sociales que se estaban integrando. Y finalmente, respecto a los gobiernos oligárquicos, esto se refiere a la escasa participación que había de la sociedad en política, ya que, como les dije también antes, menos del 5% cumplía con las características para poder votar, por lo que la participación era bastante reducida a los sectores más acomodados de la sociedad. Además de esto, los partidos políticos arreglaban las elecciones, esto de una forma muy descarada, a través del cohecho y la fraude para asegurarse de seguir en el poder. Entonces, el cohecho consiste en pagarle a la gente para que vote por un determinado candidato, y el fraude consiste en alterar las urnas, robarse los votos, alterarlos, cambiarlos, etc., para asegurarse que salga un determinado candidato. Entonces, por lo tanto, durante el parlamentarismo la política se encontraba muy estancada y prácticamente estaba secuestrada por la clase alta de Chile. Entonces, lo único que representaba la política de estos años eran los intereses de una clase muy, muy, muy reducida en Chile. Ahora, la tercera pregunta hace referencia a cuando el sistema político parlamentario ya estaba en crisis absoluta. Cuando ya no solamente está la presión de los sectores trabajadores, ya sea también los sectores medios, sino que también los militares le están haciendo presión por las malas condiciones económicas que tienen. En este momento se encontraban en el gobierno Arturo Alessandri Palma, y en 1925, con el apoyo de los militares también, crearon una nueva constitución, la cual restableció, por una parte, restableció el rol del presidente como en el poder, y también le otorgó nuevas responsabilidades al Estado. Ya, la pregunta dice así: los problemas creados por la cuestión social y la crisis que ello produjo en el sistema político llevó a que se creara una nueva constitución en 1925, la cual establece el estado de bienestar en Chile. Esto implica un nuevo rol para el Estado. A diferencia de épocas anteriores, el Estado ahora debía intervenir en la economía y desarrollar la industria. Pero lo más importante es que debe preocuparse de asistir a la sociedad en aspectos que el mercado y el trabajo asalariado no cubren en la época, como por ejemplo el acceso a la vivienda, la educación. A partir de ello, da ejemplos y explica de qué elementos el Estado se sigue preocupando de entregar a la sociedad en la actualidad y cuáles ha dejado en manos del mercado. Ahora, investigando un poco por ahí, yo encontré que estos servicios habían sido cedidos a manos de privados y antes estaban en manos del Estado. Entre ellos encontré entonces el agua potable, electricidad, telecomunicaciones, gas y fondos de pensiones. En el caso de la salud y educación, estos no han sido completamente entregados a manos de privados, sino que estos siguen siendo entregados en parte por el Estado, ya que la educación está en manos de las municipalidades, y en el caso de salud también tenemos lo que son hospitales públicos, los consultorios y todo eso que son administrados por el Estado.
Gran parte de todos estos servicios fueron privatizados en los últimos 40 años. Esto porque a partir de la dictadura se instauró, como ya hemos escuchado, se instauró el sistema neoliberal en Chile. Y este dice que el Estado no tiene que intervenir en economía. El Estado no tiene que ser propietario de los bienes ni ser un participante, sino que tiene que ser como un observador. Entonces lo que tienen que hacer es privatizar todos los bienes, o sea, todos los servicios y bienes, y lo que tiene que hacer el Estado es vigilar que los privados compitan justamente entre sí. Lo que hace el Estado entonces es ser más bien como un ente regulador y tiene que intervenir cuando ya los privados no son capaces de llegar. Entonces, aquellas necesidades que los privados no puedan cumplir, ahí tiene que entrar el Estado. Entonces tiene como un rol bastante limitado en esta nueva ideología. Y es contrario a lo que se dijo en 1925, que lo que decía era que el Estado tenía que garantizar estos servicios a la población. Ahora, igual de todas maneras, cuando decía que el Estado tenía que entregar todos estos servicios, tampoco nunca fue completo, nunca alcanzó a ser total a la población. Hay varios estudios que dicen que cuando todos estos servicios se privatizaron, mejoraron, porque los privados le metieron fondos, mejoraron las inversiones, trataron de que llegara más gente, pero por otra parte tiene la parte negativa de que al ser un bien de consumo y tiene que haber un beneficio económico para el privado, ya no es un derecho. Entonces aquel que no pueda pagar por este bien de consumo no tiene acceso a él. Entonces esa es como la contraparte negativa. Y finalmente la última pregunta dice: en esta época, tras la llegada masiva de migrantes del campo a la ciudad, en lo cultural y lo político comienza a aparecer lo que llamaremos cultura de masas. Esto significa que la sociedad se mueve como un todo y responde a estímulos dados por los medios de comunicación, la publicidad o la propaganda. Y esto es utilizado con fines políticos. Un ejemplo de ello son los discursos populistas de la época, donde los candidatos prometían acabar con la corrupción para conseguir votantes, aunque esto fuera poco viable efectivamente. Esta cultura de masas se extiende hasta nuestros días. A partir de ello, de ejemplos de cómo opera la cultura de masas en la actualidad para controlar el comportamiento social. Entonces aquí ustedes tenían que buscar un ejemplo de cómo la opinión pública o los políticos manipulan a las masas para orientarlos hacia un fin específico y lograr alcanzar un objetivo. Entonces yo encontré un ejemplo de las elecciones presidenciales de 2017. Durante esta época, la prensa hizo constante mención a la situación económica de Venezuela, como consecuencia de un gobierno de izquierda. Diariamente se veía en diarios y especialmente en televisión las condiciones de pobreza de los venezolanos y la migración hacia los países vecinos, incluido Chile. Los partidos políticos de derecha hicieron uso de esta imagen para sacar provecho durante las elecciones, infundiendo temor en la población hacia un gobierno de izquierda, haciendo uso del concepto Chilezuela, como si nuestro país fuera a convertirse en la nueva Venezuela. Esto gatilló entonces que la gente votara por un gobierno de derecha. Entonces, esta fue una forma en que se utilizaron a los medios para orientar a la población a que votara por un gobierno de derecha. Bueno chicos, espero entonces que estén muy bien. Espero revisar sus respuestas pronto y les deseo una muy buena semana. Saludos.